Tenemos acá a Lucas Valenzuela. Lucas Valenzuela es investigador del Observatorio Político Electoral del Instituto Res Publica, así que ahí ha estado Lucas trabajando en estas materias, investigaciones sobre el proceso constitucional, investigaciones sobre, analiza ahí qué es lo que está pasando en Argentina, también es un hombre que está pero en todas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muchas gracias, César, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos investigando sobre Argentina, sobre el Consejo, diputados, senadores, de todo un poquito. De todo un poquito, así que... No, qué grande, Luca. Y también vamos a estar con el director del programa constitucional del Instituto Res Publica, que es Ricardo Hernández, que ya se va a conectar en breve. Así que, bueno, como te decía anteriormente, se nos está yendo el mes, es 20 de octubre, una semana también que se nos fue volando, pero bastante noticiosa, y sobre todo marcada por el tema constitucional, marcada también por el viaje a China de nuestro presidente de la República y también por lo que se viene en Argentina. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Y bueno, usted también puede ser parte de esta conversación, puede ver nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok, que es @llegolahora921. O enviarnos también un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903. Voy a repetir, +569-5304-3903. Usted nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por acá, en la frecuencia de Radio Agricultura. Bueno, vamos entonces inmediatamente a conversar con nuestro primer y permanente invitado de este espacio, que es Lucas Valenzuela. Como les decía, él es investigador del Observatorio Político Electoral del Instituto Res Publica, que hoy día se toma este espacio, el Instituto Res Publica, en donde él estuvo analizando, hizo una radiografía al Consejo Constitucional, anteriormente también a lo que fue la extinta convención. Y Lucas, yo quiero partir acá haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la Convención 1 y, bueno, el Consejo, la versión 2? Bueno, si tú analizas los votos de ambas instituciones, uno ve que el Consejo actual es exponencialmente mejor en cualquier métrica que uno analice, si es que se compara con la convención pasada. Se pueden analizar métricas como, por ejemplo, la polarización, que te divide los votos entre la izquierda y la derecha. Se puede analizar una metodología nueva que implementamos nosotros en el Observatorio Político Electoral de Res Publica, que se llama la entropía, que es un fenómeno físico relacionado con el caos, con la incertidumbre de un sistema, que no solamente está implicada en casos como política o teoría de la información, sino que también con hasta incluso la química o la teoría cuántica. Y todos estos métodos te dicen que el Consejo ha sido mucho mejor en términos de orden, en términos de altos consensos. Solamente un dato para decirte. De las votaciones que tuvieron un alto nivel de transversalidad, es decir, que tuvieron un 90% o más de votos a favor, en el Consejo Constitucional la cantidad de votaciones que tuvieron este nivel fue mayor a un 50%. En cambio, en la convención fracasada, la Convención 1, esta cifra llegó al 8.4%. Si es que se analiza, por ejemplo, las votaciones unánimes, es decir, el 100% de los votos a favor, en este Consejo es de 42%, mientras que en la Convención Constitucional pasada fue de un 0,3%, alrededor de 16 de las cerca de 400 votaciones. Entonces, cualquier métrica que uno vea, uno al final del día concluye de que este Consejo ha sido por lejos mucho más ordenado, mucho más institucional. Claro, o sea, uno ve cómo partió esto con los expertos, un ambiente muy ponderado, que a diferencia de la extinta convención, era demasiado el caos en la forma, el tono, lo que pasó. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la mayoría de los chilenos, que terminó rechazando este proyecto fracasado el pasado 4 de septiembre. Pero antes de que sigamos conversando, yo quiero saludar a quien tenemos en pantalla, a quien ustedes van a escuchar, también lo decía, por quienes están viendo la sintonía a través de nuestra versión online en la página web. Está Ricardo Hernández, director del programa constitucional del Instituto Res Publica. Ricardo, entiendo que escuchaste lo que conversaba Lucas Valenzuela sobre los grados de entropía, sobre este informe, este estudio, radiografía al Consejo Constitucional que se realizó en el Instituto Res Publica. ¿Qué observaciones tú tienes sobre esto? ¿Algo que quieras señalar? Y también para quienes se nos están sumando acá a la transmisión, explicar un poco cómo fue la semana política en el tema constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que a veces se desconecta un poco de lo que está sucediendo por el día a día. Y esto va avanzando a paso firme porque ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que vendría a ser el próximo plebiscito. O sea, esto va quedando cada vez menos. Entonces, Ricardo, si puedes hacer un resumen de más o menos qué es lo que pasó esta semana y también comentar, por supuesto, el informe que estaba comentando Lucas Valenzuela. Oye, muchas gracias por la invitación, César. Un saludo a Lucas también ahí
de República y a todos los auditores. Efectivamente, estamos en una semana muy clave, César, del proceso constitucional. Ya estamos finalizando el proceso, quedan solo días para que finalice este proceso. Probablemente la próxima semana ya conozcamos el proyecto definitivo, el proyecto que se va a plebiscitar en diciembre. Porque estamos en las últimas votaciones de una comisión mixta, una comisión que se compone en parte por consejeros que fueron electos por la ciudadanía y en parte con los expertos que están discutiendo 30 temas. Son 30 artículos que surgió como los últimos temas que se tienen que ir consensuando, los últimos acuerdos, las últimas modificaciones que se pueden hacer. Y de esos 30 temas, César, te diría que yo calculo que son no más de 10 los temas que son los temas más polémicos, los temas más controversiales que la ciudadanía va a poder ahí conocer y seguramente algunos sectores políticos van a tomar ahí para estar ya sea a favor o en contra del proceso. Y en ese punto, mañana serían las votaciones sobre estos temas. Mañana podemos conocer cómo habrían quedado estos 30 temas, y el lunes, César, tiene que ratificar todo esto el Consejo Constitucional. Son ellos, los 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía, los que tienen la última palabra. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque son ellos los que ratifican estos cambios, y luego en una votación que seguramente va a ser a finales de en los últimos días de octubre, una votación final que ratifique todo el texto. Y con ello ya tendríamos un texto oleado y sacramentado, y que los chilenos van a poder conocer, estudiar y tomar una decisión a conciencia en lo que queda en el periodo de campaña, noviembre, y en diciembre el plebiscito. Ricardo, antes de pasar a Lucas, tengo que volver a preguntarte algo. Hay una entrevista bastante comentada de Jaime Arancibia hoy día en el diario El Mercurio, en la sección que es Crónica Constitucional, en donde dice lo siguiente, que este texto es tan bueno para la izquierda y también para las derechas. ¿Es así, Ricardo? O sea, vale decir que en la interpretación que uno puede hacer de esto es mejor que el texto actual. Eso es lo que uno puede interpretar de lo que dice Jaime Arancibia. ¿Tú coincides con él? La verdad es que yo tengo una consideración para ambos textos. Yo creo que nuestra Constitución vigente y el texto que se ha elaborado en este proceso me dejan tranquilo. Yo creo que no hay ninguna alerta como las que levantamos nosotros en el proceso anterior. Se resolvieron ya en las etapas anteriores de este proceso algunos matices, algunas posibles mejoras al proyecto que creíamos que era necesario desde República, pero ya por lo menos las dos opciones, por ejemplo, yo considero que están dentro de lo razonable, están dentro de lo debatible si uno se quiere ir por una u otra opción. Ahora, eso sí, hay que tener presente que, a propósito de lo que comentó Lucas al principio del programa, la transversalidad de algunos artículos, las votaciones, la verdad que si se analizan las votaciones, y yo estuve mirando la radiografía que se hizo del equipo ahí del observatorio, nos dan que el anteproyecto que elaboraron los expertos, donde hubo una mayor transversalidad política por la propia composición, fue muy valorado, y de hecho está casi en un 80% intacto. Entonces, el anteproyecto es el corazón de la propuesta final. Hay un añadido ahí propio y democrático, ¿cierto?, legítimo de los consejeros, que le añadieron cosas que efectivamente eran calificables de vacíos. Y por lo tanto, César, yo comparto ahí la opinión entonces del profesor Arancibia, en que este texto no sé si sea mejor en todo lo que tenemos en la actual Constitución. Efectivamente tiene muchas mejoras, hay cosas que me gustan bastante, innovaciones que se realizan, y también correcciones a un sistema político que actualmente no está muy bien, y este texto hace un intento de mejorar el sistema político, y en ese sentido yo creo que ahí el profesor Arancibia tiene toda la razón. Lucas Valenzuela, volviendo al estudio que estamos nosotros analizando en este momento, antes de seguir hablando sobre este estudio, si le puedes decir a la gente dónde lo puede encontrar. En la página web de República, en la sección de estudios, ahí pueden encontrar todas las revisiones que hemos hecho, diputados, senadores, Convención 1, Consejo, expertos. Ahí está toda la información, quien quiera ver más detalles. Estoy viendo las redes sociales también, está muy también en redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Para los que están en redes sociales, en Instagram, que nos sigan. Y-República, si no me equivoco. Así es, y-República, ahí están los datos, las observaciones destacadas que estamos comentando. Volviendo a esto, volviendo al estudio, entonces, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo fue
en este consejo, cómo está siendo la dinámica entre Chile Vamos y Republicanos. Entrando un poquito más a esto, Claro. ¿Quiénes fueron los consejeros de derecha más cercanos a la izquierda y viceversa también? Porque Claro. son las observaciones que arrojaron, o sea, que se arrojó acá en este estudio, son las observaciones destacadas. Exacto. Bueno, tal como tú decías, César, uno a partir de los votos de cada uno de los consejeros los puede ordenar según su distancia a algún bloque político. Por ejemplo, si es que nosotros ordenamos de más cercano a más lejano a los consejeros de las derechas, es decir, de Chile Vamos y Republicanos, se da a la luz que, por ejemplo, que la única consejera de Opoli, Gloria Hood, su actual presidenta, es por lejos la consejera derecha más cercana a la izquierda. Le siguen en segundo, tercer y cuarto lugar 3 mujeres, que son respectivamente Pilar Cuevas, Lorena Gallardo e Ivonne Guerra, que si no me equivoco estas últimas 2 fueron electas a través del mecanismo de paridad. También interesante ver el caso contrario, es decir, qué consejeros de izquierda fueron los más cercanos a la derecha. Y ahí vemos, por ejemplo, que José González y Valle han sido los que por lejos se demarcaron más de la izquierda y tendieron hacia más puentes con la derecha. Sí, interesante estos hallazgos. Y hablando de paridad, Ricardo Hernández, ¿qué pasa con la paridad de lo que va? O sea, en resultado parcial de cómo está quedando este texto, ¿qué pasa con el tema de la paridad? Oye, el tema de la paridad ha sido de los temas, yo diría, de los más polémicos en esta última etapa que ha surgido. Hay 2 normas que andan dando vuelta que tienen que ver con la paridad o la igualdad en acceso a los cargos públicos. No todo es paridad, ahí podemos hacer una distinción. Se aprobó una norma que ya está en el texto definitivo respecto a la paridad de salida, una paridad de resultado para el Congreso Nacional, una paridad que, déjame decirte, a mí no me gusta mucho, pero que quedó en una norma transitoria, César. Eso quiere decir que la paridad se va a aplicar, pero como máximo en las siguientes 2 elecciones en que se promulgue la ley electoral. Y también una hipótesis en que si no se aplica en los 2 siguientes ciclos electorales, si no se aplica en uno de ellos, también termina este mecanismo de paridad de resultados. O sea, está consagrado, pero tiene una fecha de caducidad, en ese sentido tiene fecha de término. Y por otro lado, pasó a comisión mixta y van a votar mañana los consejeros y los expertos en esta comisión integrada por ambas instituciones respecto a una norma más bien en la parte de los principios, en una parte que se irradia todo respecto a si es que la ley debe promover o debe asegurar la igualdad de acceso a los cargos, de oportunidad, etc. Entonces depende mucho de la redacción como quede, si es que es una redacción que simplemente se refiere a la igualdad de oportunidad en el acceso a los cargos públicos o intenta por ahí se intenta introducir una paridad a otras instituciones. Entonces esa es la tensión que hay respecto a esa norma, a ese principio, pero yo tengo la confianza de que va a salir una buena redacción en ese punto. Al parecer es de los puntos que hay acuerdo dentro de esta comisión mixta, pero yo espero que vayamos descartando el tema de la paridad como tal, de paridad de resultado, que yo considero que es una paridad bastante dañina, ¿eh? y por 2 motivos, César. Uno, porque la paridad de salida, en palabras simples, es esa paridad que mete la mano en la urna y traiciona finalmente a 2 instancias. Traiciona al candidato que gana. El candidato que gana, sea hombre o mujer, finalmente no termina siendo electo porque en una región aledaña, ¿cierto?, no se cumple el número de paridad y este candidato que cumple todos los requisitos, que hace campaña y convence a la ciudadanía, gana, finalmente no resulta electo. Y por otro lado se traiciona a la ciudadanía, a esa región, a esa circunscripción que elige un candidato, tiene una gran mayoría y finalmente no termina siendo electo porque en otra región de al lado no se cumplió el número que se esperaba por un tema de género. Entonces esa paridad es peligrosa. Yo celebro que tenga caducidad en este artículo que quedó en el transitorio. Me hubiese gustado que no quedara, pero ya que está, bueno, por lo menos tiene fecha de término y estaremos muy atentos a cómo quede la redacción según la votación de mañana, César. Ricardo, ya va quedando poco antes de ir a la pausa comerciales, pero no me puedo ir sin tocar este punto que ayer tuve la oportunidad de estar en un seminario que impartiste junto al profesor Arancibia, que lo mencioné anteriormente, que estuvo en la portada también hoy día del Mercurio, en Crónica Constitucional, hablando sobre este asunto. Fue un seminario que hizo el Instituto Res Pública con la Fundación Nueva Democracia de Colombia,
sobre la experiencia colombiana y el debate en Chile sobre el asunto de el Estado Social de Derecho y la práctica, cómo se aplica, etcétera. Si nos puede profundizar un poco, Ricardo, de qué consistió esto y si coincides también en la postura del profesor Arancibia, que decía que explícitamente nosotros no tenemos consagrado un Estado Social de Derecho, pero en la práctica ya se aplica desde antes. ¿Es así? Efectivamente, César, el gran problema con el Estado social y democrático de derecho es qué entendemos por ese término, qué interpretación le damos a esa redacción. Cuando estuvieron todos de acuerdo de ponerlo como base en el Congreso Nacional, nos dimos cuenta, y muchos se dieron cuenta inmediatamente, que no todos entendían lo mismo. El Partido Comunista no entendía lo mismo que Chile Vamos respecto a lo que es un Estado social y democrático de derecho. Y por eso en este seminario fue muy interesante compartir con nuestros amigos de Colombia, porque ellos ya llevan 30 años en que su constitución tiene un Estado social y democrático de derecho, y justamente el gran problema que tenían era una nueva interpretación que se le quería dar a ese término. Y en ese sentido, César, si es bien entendido el Estado social, un Estado social que reconoce derechos y se hace cargo también de esos temas sociales, ¿cierto? Derechos de tercera generación, salud, educación, pensión, pero con una compatibilidad con el principio de subsidiariedad, con compatibilidad de que los privados, las familias también aportan en igualdad de condiciones en la satisfacción de estos derechos, no hay ningún problema, César. Y así por lo menos es que ha quedado consagrado en la actual propuesta, y en ese sentido yo me quedo muy tranquilo de cómo se está consagrando en la propuesta de nueva constitución. Y bueno, el profesor ahí también nos mencionaba distintos mecanismos de protección para que no ocurra una interpretación que finalmente le dé, por ejemplo, un rol protagónico al Estado, un rol asfixiante al Estado, o se entienda una sobreestatización de algunos servicios u otra forma de satisfacer los derechos en que se excluya a la sociedad civil de esa posibilidad. En ese sentido, César, ahí darte la tranquilidad que al parecer quedó bien consagrado en el texto de la propuesta, y no habría problema con el término per se, y ese es el debate que estuvimos analizando el día de ayer. Ya que estamos a viernes, el seminario es bastante interesante, así que tienen tiempo para poder verlo. Esto está en el canal de YouTube del Instituto Res Pública. Ustedes entran acá al canal de YouTube del Instituto Res Pública y van a encontrar en los videos subidos que están los últimos. Si no me equivoco, acá estoy revisando el último video y usted puede entrar y revisar acá el seminario del que estamos conversando. Así que, Ricardo, darte las gracias por haber participado con nosotros. De verdad, que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Y yo voy a seguir con Lucas Valenzuela en el siguiente bloque, así que nos vamos a una pausa comerciales y ya volvemos. Chao, saludos a todos. Chao, Ricardo.